¿Cómo es posible que un pequeño dispositivo sobre tu mesa transforme agua fría en una fina niebla visible que humidifica todo el ambiente, sin calor, sin vapor hirviendo y sin que veas ningún mecanismo evidente? Lo más sorprendente es que dentro de ese humidificador no hay ebullición, sino vibraciones invisibles que rompen el agua a nivel microscópico. En este video vas a descubrir cómo un humidificador ultrasónico convierte líquido en niebla en cuestión de milisegundos y por qué ese proceso es mucho más complejo de lo que parece. Bienvenido a Cómo Funciona. Hoy vamos a abrir un humidificador ultrasónico para entender qué ocurre dentro de él cuando lo enciendes. Es un dispositivo cada vez más común en hogares, oficinas e incluso habitaciones de bebés, diseñado para mejorar la calidad del aire, aumentando la humedad ambiental. Pero aquí está lo interesante. A diferencia de los humidificadores tradicionales que utilizan calor para generar vapor, este tipo de humidificador utiliza sonido, o más específicamente, vibraciones ultrasónicas que el oído humano no puede percibir. Eso significa que dentro del dispositivo está ocurriendo un fenómeno físico completamente distinto. No hay ebullición, no hay resistencia calentando agua, y aún así se genera una niebla constante que se dispersa en el aire. En este recorrido vamos a desarmar cada componente, entender cómo interactúan entre sí y seguir paso a paso lo que ocurre desde que presionas el botón hasta que ves salir esa nube blanca. Y en el camino vas a descubrir el principio oculto que hace posible todo este proceso. Si desmontáramos un humidificador ultrasónico, lo primero que encontraríamos sería su depósito de agua. Este es el contenedor donde se almacena el líquido que será transformado en niebla. Aunque parece un componente simple, su diseño asegura un flujo constante hacia la base del dispositivo. En la parte inferior encontramos el elemento más importante, el transductor ultrasónico. Este pequeño disco, generalmente hecho de material cerámico piezoeléctrico, es el corazón del sistema. Es el componente encargado de generar vibraciones a frecuencias extremadamente altas. Este transductor está conectado a un circuito electrónico que suministra corriente alterna a alta frecuencia. Cuando recibe esta energía, comienza a vibrar miles o incluso millones de veces por segundo. También encontramos un ventilador interno. Su función no es generar la niebla, sino impulsarla hacia el exterior una vez que ha sido creada. Además, el sistema incluye sensores de nivel de agua que detectan si hay suficiente líquido para operar y un controlador electrónico que coordina todo el funcionamiento. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo puede una simple vibración transformar agua líquida en una nube visible? Para entender esto, hay que observar lo que ocurre justo en la superficie del agua. El transductor ultrasónico está en contacto directo con el líquido y cuando comienza a vibrar, transmite esa energía al agua. Estas vibraciones no son como las que sentirías en un objeto común. Son extremadamente rápidas, tanto que crean ondas en la superficie del agua a una escala microscópica. En lugar de generar grandes olas visibles, producen pequeñas oscilaciones que desestabilizan la superficie del líquido. Es como si el agua estuviera siendo sacudida a nivel molecular. Cuando la intensidad de estas vibraciones alcanza cierto nivel, ocurre un fenómeno llamado atomización. Esto significa que el agua se rompe en diminutas partículas, formando una especie de niebla fría. Pero esta niebla no se mueve por sí sola. Aquí es donde entra el ventilador, que impulsa estas partículas hacia el exterior. Y aquí aparece una duda importante. ¿Qué ocurre exactamente desde el momento en que enciendes el dispositivo hasta que ves salir la niebla? Todo comienza en el momento exacto en que presionas el botón de encendido. A simple vista, parece que el dispositivo solo se activa y empieza a emitir niebla, pero internamente ocurre una secuencia perfectamente sincronizada. El circuito electrónico despierta y comienza a distribuir energía hacia los componentes clave. Uno de los primeros en activarse es el generador de frecuencia, que envía una señal eléctrica alterna de alta frecuencia al transductor ultrasónico. En ese instante, el transductor, un pequeño disco piezoeléctrico, empieza a vibrar a velocidades que superan por mucho lo que el oído humano puede percibir. Estamos hablando de millones de oscilaciones por segundo, pero estas no son vibraciones visibles o perceptibles como las de un motor o una bocina. Son micromovimientos extremadamente precisos que se transmiten directamente al agua.
Aquí es donde todo cambia. El agua que está en contacto con el transductor deja de comportarse como un líquido estable. Las vibraciones generan ondas en la superficie, pero no son ondas grandes ni visibles como las del mar. Son microondas que interactúan entre sí, creando una especie de inestabilidad constante en la capa superior del agua. A medida que estas vibraciones continúan, la energía comienza a concentrarse en puntos específicos de la superficie. Es como si el agua estuviera siendo sacudida desde abajo, con una intensidad perfectamente calibrada. En ese momento ocurre algo crucial. La tensión superficial del agua comienza a romperse. Normalmente, el agua se mantiene unida por fuerzas internas que evitan que se disperse fácilmente. Pero cuando la vibración alcanza cierta intensidad, esas fuerzas no pueden mantener la cohesión. La superficie del agua empieza a fragmentarse en partículas diminutas. Este es el punto exacto donde ocurre la atomización. Pequeñas gotas microscópicas se desprenden de la superficie y quedan suspendidas justo encima del agua. No es vapor caliente, no es evaporación tradicional, es una dispersión mecánica del líquido en forma de microgotas. Pero estas partículas, por sí solas, no saldrían del dispositivo. Aquí entra en juego el ventilador interno. Este componente comienza a girar casi al mismo tiempo que el transductor, generando un flujo de aire constante. El aire es dirigido estratégicamente hacia la zona donde se está formando la niebla. Este flujo empuja las microgotas hacia arriba, guiándolas a través de un conducto interno que las dirige hacia la salida del humidificador. Y aquí ocurre algo que muchos no notan. La niebla no se forma en la salida, sino dentro del dispositivo. Lo que ves salir ya es el resultado final de un proceso que ocurrió unos milisegundos antes en la base. Mientras tanto, el sistema sigue ajustándose en tiempo real. Si el nivel de agua cambia, si la vibración necesita ajustarse, o si la producción de niebla es demasiado alta o baja, el controlador electrónico modifica la energía enviada al transductor. Además, cada vez que el transductor opera, genera pequeñas variaciones en la temperatura del agua, aunque no lo suficiente para calentarla significativamente. El sistema está diseñado para mantener ese equilibrio. Suficiente energía para atomizar, pero no para hervir. Todo esto ocurre de forma continua. Vibración, ruptura de superficie, formación de microgotas, impulso de aire. Una secuencia que se repite miles de veces por segundo, generando una niebla constante y aparentemente sencilla, pero que en realidad es el resultado de un proceso extremadamente preciso. Y aquí hay un detalle clave. Si interrumpieras cualquiera de estos pasos, la vibración, el flujo de aire o el suministro de agua, el sistema dejaría de funcionar inmediatamente. No es un proceso independiente, es una cadena perfectamente sincronizada. Una vez que la niebla sale del humidificador, el proceso no ha terminado. De hecho, apenas está entrando en su fase más importante: la interacción con el ambiente. Las partículas que ves salir no son vapor en el sentido tradicional. Son microgotas de agua suspendidas en el aire. Su tamaño es tan pequeño que pueden permanecer flotando durante varios segundos o incluso minutos, dependiendo de las condiciones del entorno. Cuando estas partículas entran en contacto con el aire de la habitación, comienzan a dispersarse. No se quedan en un solo lugar, sino que se expanden en todas direcciones, impulsadas tanto por el flujo inicial del ventilador como por las corrientes de aire del entorno. Aquí es donde ocurre un fenómeno clave: la evaporación progresiva. Aunque las partículas son visibles al salir, poco a poco comienzan a desaparecer. Pero no es que se pierdan, sino que se transforman. Cada microgota empieza a intercambiar energía con el aire. A medida que absorbe calor del ambiente, se evapora lentamente, convirtiéndose en vapor de agua invisible. Este proceso incrementa la humedad relativa del aire. Es importante entender que el humidificador no está simplemente llenando el aire de agua, sino que está modificando su equilibrio. El aire tiene una capacidad limitada para contener vapor de agua, y este dispositivo está elevando ese nivel de forma controlada. Mientras tanto, las partículas más grandes que no se evaporan inmediatamente pueden depositarse en superficies cercanas. Esto es lo que a veces genera esa ligera sensación de humedad en objetos cercanos al humidificador. Pero el sistema no pierde el control.
Muchos humidificadores incluyen sensores de humedad que monitorean el ambiente en tiempo real. Estos sensores detectan cuando el nivel de humedad alcanza un punto específico y ajustan la producción de niebla en consecuencia. Esto significa que el dispositivo no funciona de manera constante e indiscriminada. Está reaccionando al entorno, ajustando su intensidad para mantener un equilibrio óptimo. Y aquí ocurre algo interesante. El humidificador está trabajando en dos escalas al mismo tiempo. A nivel microscópico está creando partículas de agua. A nivel ambiental está modificando la composición del aire. Mientras tú percibes una simple nube blanca, el dispositivo está ejecutando un proceso dinámico de distribución, evaporación y regulación. Además, factores externos como la temperatura de la habitación, la ventilación y la humedad inicial influyen directamente en la eficiencia del proceso. En un ambiente seco, las partículas se evaporan más rápido. En un ambiente húmedo permanecen más tiempo visibles. Esto explica por qué la misma cantidad de niebla puede comportarse de manera diferente en distintos entornos. Y aquí está el punto clave. El humidificador no controla solo lo que produce, sino también cómo ese producto interactúa con el entorno. Es un sistema que no termina en el dispositivo, sino que continúa en el aire que respiras. Cada partícula liberada es parte de un proceso mayor, uno que transforma el ambiente de manera gradual, silenciosa y constante. En otras palabras, lo que comienza como una vibración invisible dentro del dispositivo, termina convirtiéndose en un cambio tangible en el aire que te rodea. Un proceso que ocurre en tiempo real, aunque rara vez lo notemos. El verdadero secreto de un humidificador ultrasónico es que no utiliza calor para generar vapor. En cambio, utiliza vibraciones ultrasónicas para romper el agua en partículas diminutas. Esto lo hace más eficiente energéticamente y más seguro, ya que no hay riesgo de quemaduras ni de sobrecalentamiento. Pero lo más interesante es que este proceso ocurre sin cambiar la temperatura del agua de forma significativa. Es una transformación física basada en energía mecánica, no térmica. En otras palabras, el dispositivo no convierte el agua en vapor caliente, sino en una niebla fría mediante vibración. Ahora que entiendes cómo funciona un humidificador ultrasónico, queda claro que no es solo un recipiente con agua. Es un sistema que utiliza vibraciones invisibles para transformar líquido en niebla y modificar el ambiente. Cada vez que lo enciendes, estás activando un proceso físico complejo que ocurre en silencio, pero que tiene un impacto directo en tu entorno. La próxima vez que veas esa nube salir del dispositivo, sabrás que no es vapor, sino millones de partículas de agua creadas por vibraciones imperceptibles. Si este video cambió tu forma de ver este dispositivo, dime en los comentarios, ¿sabías que no usa calor para generar la niebla? Y cuéntame, ¿en qué situaciones usas un humidificador? Suscríbete a Cómo Funciona para seguir descubriendo lo que ocurre dentro de los objetos que usas todos los días, porque lo más interesante siempre está oculto a simple vista.